¿Qué tal mis amigos de YouTube? El día de hoy, en este tutorial, seguimos con los atajos de teclado, así que comenzamos. El día de hoy vamos a explicar los atajos de teclado para las letras y puntuaciones. Así que mucho ojo para que vaya practicando en su casa poquito a poquito. Comenzamos. Vamos al buscador de la barra de tareas, presionamos y buscamos o escribimos la palabra Word. Abrimos la aplicación de Office y se nos va a abrir la ventana con una hoja en blanco, una hoja virtual, en la cual usted puede escribir utilizando su teclado cualquier cosa, lo que deseen. Así que comenzamos con letras y puntuaciones. Para este efecto y para utilizar estos atajos de teclado, nos vamos a nuestro teclado, lo observamos y seguiremos utilizando la tecla o el botón Alt que se encuentra a un costado izquierdo de la barra espaciadora. Siempre la tecla Alt se presiona sin soltarla y digitamos el número 146. Tecla Alt presionada y digitamos 146 y soltamos todos los botones. De esta forma creamos el AE diptongo. Tecla Alt 146, soltamos y aparece la AE de diptongo. Un espacio, si presionamos nuevamente la tecla Alt más el número 145, aparece la misma palabra pero en minúscula. La vemos a continuación. Tecla Alt 145 y soltamos. Ok, este sería el diptongo. El siguiente diptongo, para este siguiente diptongo vamos a utilizar la tecla Alt nuevamente, no se lo olvide. La presiona una vez y luego los números que le voy a decir a continuación y suelta todos los botones. Tecla Alt más 338. Tecla Alt más 338. Y aparece el diptongo. Voy a agrandar un poquito aquí el tamaño de la letra para que se visualice mejor. El diptongo se un espacio con la barra espaciadora y la misma tecla Alt más 339 y suelta. Aparece la misma palabra, perdón, las mismas letras, pero en minúscula. La siguiente letra sería la V alemana de SZ con 2T. Y nuevamente utilizamos el botón o tecla Alt, lo mantenemos presionado y presionamos 225 en su teclado numérico. Alt 225 y se parece un poco a la beta, pero ahí aparece el S de la B alemana. Sería la B alemana. La siguiente que vamos a escribir va a ser la ampersand, que sería esta. Recuerde utilizar su teclado, tecla Alt, botón Alt, lo mantiene presionado y digita sin soltar la tecla Alt
el número 38. Al más 38 y suelta todos los botones juntos. Este sería ampersand. La siguiente combinación sería el acento grave, que sería el siguiente. En su teclado, botón Alt y sin soltar presiona el número 96. Vamos a verlo. Al 96 y suelta todos los botones. Se crea el acento grave. Espacio, perdón, enter. La siguiente letra, ¿cierto? O tilde, en este caso ya son más palabras tilde, un acento, sería el acento circunflejo, que sería la siguiente combinación. Botón Alt lo mantiene presionado y digita las teclas 9 y 4, 94 y suelta todos los botones. Al 94 y aparece el acento circunflejo. Enter para bajar otro espacio. El siguiente letra o puntuación sería virguilla. En este caso es una puntuación, virguilla o virguilla, de la cual su atajo de teclado sería el siguiente. Botón Alt más los números del teclado numérico 126. Suelta todos los botones y se hace como una especie de un guiñito o una ceja para un dibujo, como lo hacían antes en el jardín o en la básica, al menos acá en Chile. Este sería la virguilla. Y el último, que serían las comillas anglosajonas, serían las siguientes. Botón Alt más el número 174 y botón Alt más el 175. Recuerde, lo mantiene presionado y cuando digita todos los números suelta todos los botones juntos, que sería así. Al 175 y suelta todos los botones. Con esto usted estaría haciendo un comillas anglosajonas. Ok, esto sería para empezar. Espero que les guste este pequeño tutorial. Voy a ir enseñando de a poquito los atajos del teclado, y la idea es que los vaya practicando y de modo que lo aprenda y lo utilice en su quehacer diario. Un abrazo gigante, no olvide suscribirse para estar atento a los videos que voy subiendo diariamente. Un abrazo gigante y nos vemos.